Supongamos que la transformación es una transformación lineal de R2 a P2. Esta en T es 1 a 1. Mirando las propiedades de transformaciones en y transformaciones 1 a 1, nos centraremos en la propiedad de que si la transformación matrix tiene un pivote en cada fila en la que se encuentra la transformación, y si la matriz de transformación tiene un pivote en cada columna, la transformación es 1 a 1. Comencemos con onto. Para estar en, cada polinomio de grado 2 en el codominio P2 tiene al menos una vector de entrada X en R2. Para probar esto, dejemos que el polinomio Px al cuadrado más Qx más R es un polinomio en el codominio. Entonces debe haber en al menos una A y B de tal manera que la transformación del vector AB es igual a Px al cuadrado más Qx más R. Así que miramos hacia atrás en nuestra transformación, esto indica que segunda más B. El coeficiente de x al cuadrado debe ser igual a p, cuarta más 2b, el coeficiente de x debe ser igual a q, y tercera menos 4b debe ser igual a la constante r, lo que nos da un sistema con 3 ecuaciones y 2 incógnitas que se muestran aquí a la izquierda. Ahora, si escribimos la ecuación matricial correspondiente, la matriz de coeficientes es la matriz de transformación. Entonces, si llaman a esta matriz A, y la escriben en forma de echelón reducido, si hay un pivote en cada fila, la transformación está en marcha. Pero si nos detenemos aquí un segundo, si tenemos 3 filas y 2 columnas, no vamos a poder tener un pivote en cada fila, y por lo tanto, para la transformación no va a estar en marcha. Pero voy a seguir adelante y mostrar matriz A en forma escalonada reducida. Observe cómo tenemos pivotes en la fila 1 y en la fila 2, pero no en la fila 3. La transformación no está en marcha. De nuevo, esto significa que para cada polinomio de grado 2 en el codominio no hay al menos uno vector de entrada correspondiente X en R2. Así que hay algunos polinomios en P2, donde no hay vector de entrada X en R2. Para ver un ejemplo rápido, vamos a digamos que seleccionamos el polinomio donde P, Q y R eran todos iguales a 1, lo que corresponde matriz aumentada sería la matriz aumentada que se muestra aquí en la esquina inferior izquierda. Si escribimos esto en forma de echelón reducido, observe cómo la última fila es 001, lo que significa que el sistema es inconsistente, lo que indica para el polinomio. Cuando P, Q y R son todos 1, no hay un vector X correspondiente en R2. El segundo ejemplo solo muestra el polinomio donde P es 1, Q es 2 y R es 1, y observa cómo esto resulta en una solución. Lo que indica que hay un vector X correspondiente en R2. Y ahora veamos si la transformación es de 1 a 1. Para ser 1 a 1, cada polinomio de grado 2 en el codominio P2 tiene como máximo 1 correspondiente vector de entrada X en R2. Así que asumiremos lo mismo polinomio en P2 o el codominio, el polinomio Px al cuadrado más Qx más R. Para ser 1 a 1 allí debe ser como máximo 1 A y B, como la transformación del vector es igual a Px al cuadrado más Qx más R. Así que el resultado es el mismo sistema de ecuaciones, la misma ecuación matricial y la misma matriz de transformación en forma de echelón reducido. Pero fíjate aquí abajo que sí tienen tablas dinámicas en cada columna, lo que indica la transformación es de 1 a 1. Y de nuevo, esto debería tener sentido porque si tenemos un pivote en cada fila, entonces no hay variables libres allí, ya que el sistema tendrá solución 0 o 1, lo que indica cada polinomio en el codominio tendrá como máximo 1, que significa 0 o 1, vectores de entrada correspondientes X en R2. Espero que te haya resultado útil.